Antes que nada, quisiera darle muchísimas gracias a Terra de Ningú y a Carles Calero en particular, porque yo creo que son las personas que está apostando por la fotografía popular, como él bien dijo en otro foro hace poco, y creo que es interesante. Y evidentemente yo le pedí en su momento que me dejara darle vueltas y exponer en público un tema que me interesaba a mí, que era la fotografía de calle. Muchas gracias a todos por asistir. La verdad es que una cosa muy divertida para mí es ver maridajes impensables, gente que no se conoce, pero que yo los conozco y están juntos, y eso es muy bonito para mí. Encontraros a todos, y sobre todo un sábado por la mañana, después de un Sant Jordi. Os lo agradezco vivamente, especialmente a gente que ha pasado gripes SARS, que han venido y cosas así, gracias Celeste. Y sorpresas varias. Bueno, no me enrollo más, entro en el tema. Si os parece, os cuento un poquito de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a organizar. Primero yo os voy a soltar un pequeño rollo, disculpad, sobre el concepto de la fotografía de calle, que he estado con la excusa de poder hacer una conferencia para Terra de Ningú, he intentado, digamos, verbalizar lo que era toda una serie de conceptos que yo tenía en la cabeza, o ideas previas. Luego pasaremos unas imágenes de todas las épocas, desde clásicos hasta gente muy, muy reciente. Os leeré unas citas de una serie de fotógrafos que creo que vendrán muy bien, porque se explican mejor que yo al respecto y creo que son muy clarificadores, y luego charlamos un poquillo, si os parece. O sea que tenemos para hablar y cortar un ratillo, y espero que os agrade. Bueno, la primera percepción, el nombre en espacio público en realidad es un nombre prestado. Viene de un colectivo angloamericano que se llama In Space Public, que tienen colgado una página web del mismo nombre, in-public.com, que a algún amigo, creo, no sé si fue Gonzalo o Rosavila, alguien me dijo, mira, no, fue Santi Caral, me dijo, por favor, mírate esta página web que te interesará. Y ahí me encontré con 20 galerías de fotógrafos, la mayoría son ingleses y norteamericanos, aunque hay casos de algún noruego que vive en Londres, de algún francés que está radicado en París, etc. Pero en líneas generales hay algún australiano como Trent Park, pero la gran mayoría son ingleses y americanos, y el área generalmente donde trabajan suele ser la ciudad de Londres y la ciudad de Nueva York. Yo al mirar las galerías me impresionó mucho, hay de todo, hay muchísimas imágenes, yo os invito a que las veáis, y me hizo reflexionar sobre el tema e intentar verbalizar aquello que yo llevo, digamos, intentando desarrollar a lo largo del tiempo como fotógrafo, y que incluso he intentado pues montar algún colectivo de fotografía de calle que todavía queda en el aire, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa que quería, digamos, antes de valorar el trabajo de la gente de In Space Public y qué sentido tiene la fotografía de calle ahora, es intentar definir qué es la fotografía de calle. La fotografía de calle es una especie, si fuera un plan de estudios, pues no sería religión, pero sería algo así como, sería algo así como educación física, ¿no? En el sentido de que siempre lo que es en el ámbito de la fotografía documental se ha considerado un poco como una María, o como una especie de entrenamiento o de ensayo, y en el fondo yo creo que está un poquito menospreciada por los fotógrafos de reportaje documental. De la misma manera no es apreciada por los fotógrafos que se consideran creadores o artistas, en tanto que no es un proceso de creación, sino un proceso documental, de tomar una imagen de la realidad o documentar cierto aspecto de la realidad. Está en ese camino un poquito, digamos, a medio camino, ¿no? De forma que sobre todo en países como en España, en Cataluña, en la península ibérica, no tienen ni una aceptación, y muchas veces ni siquiera está muy, digamos, los fotógrafos documentales no lo tienen muy claro qué es. Entonces, para empezar a desarrollar el tema, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿la fotografía de calle qué es? ¿No? ¿Y qué no es? Y he descubierto tanto lo que es como lo que no es, y que muchas veces se confunde, y la gente da por hecho que una cosa es fotografía de calle cuando no lo es.
Entonces, la primera idea que se me viene a la cabeza es que la fotografía de calle es urbana. Parece obvio, pero es que en los pueblos también hay calles, ¿no? Pero que yo sepa, la fotografía de calle siempre es de espacios urbanos, y casi diré más que son de espacios metropolitanos. Es decir, no dudo que en Santa Cruz de Tenerife o en Huesca se pueda hacer fotografía de calle, pero es generalmente en las grandes ciudades, y estoy pensando en París, en Londres, en Nueva York, en Berlín, Barcelona, Madrid, donde la fotografía de calle es posible, entre otras cosas porque se cuenta con el factor del anonimato. Los que seáis de capital de provincia, de menos de 250.000 habitantes, sabréis lo que digo. Es que el fotógrafo de calle sale a la calle en una ciudad pequeña y se pasa, hola Pepe, ¿qué tal? O sea, no es un acto anónimo, estás reconociendo a la gente prácticamente de vista. Lo bueno que tiene la fotografía de calle, o lo malo, según lo veamos, es el carácter anónimo. En un espacio, en una vía pública, donde hay muchísima gente que esencialmente no se conoce. Esa es la primera, digamos, idea. La segunda idea que tienes de la fotografía de calle es lo que yo he explicado muchas veces, sobre todo al definir mi trabajo fotográfico, es que es una fotografía encontrada, no es una fotografía buscada. En la fotografía de calle no se sale a decir voy a hacer este tema. Se sale con un espíritu alerta, a lo mejor dices, bueno, igual pasa algo si me dirijo a la fachada marítima, al mare magnum o algo así, pero no voy a buscar un tema concreto, sino que voy al encuentro del tema. Y el tema me tiene que sorprender. Y por supuesto, la fotografía no puede estar montada. Es decir, cuando digo no está montada, es que no se puede preparar una escena. Uno de los casos más conocidos es el famoso beso del ayuntamiento de Robert Doisneau. Una foto hermosísima, la veremos, la reconocéis siempre, cuando habéis comunidad, sí, el beso del ayuntamiento. Esa fotografía generó una polémica enorme porque se descubrió a través de la chica, de la novia del beso, que era una fotografía orquestada, en el sentido de que eran conocidos de Robert Doisneau y que Robert Doisneau le dijo, oye, pues haz para un par de fotografías, para un reportaje sobre besos en la calle en París que me ha pedido Live, ¿no? Y le pagó unos pocos francos. Este hecho, montar una fotografía que ahora nos parece, en la época, digamos, postmoderna, incluso de fotógrafos que trabajan en la calle, como Philip Lorca di Corsia, Jeff Wall, es algo absolutamente asumido. Bueno, pues esta historia, saber que hicieron 2 o 3 disparos con la connivencia de los protagonistas, que sabían que les estaban fotografiando y que incluso cobraron un poquito de dinero, le costó gran parte del prestigio a Robert Doisneau. La gente empieza a preguntarse, si tú eres un fotógrafo de la calle que encontrabas las cosas y has pagado esta, ¿cuántas fotos has pagado? ¿Cuántas fotos has montado? ¿Cuánto de la espontaneidad que había en las fotos que habías hecho no era tal, sino era un montaje? Esas son, digamos, unas primeras aproximaciones, ¿no? Entonces, en principio sabemos que es una fotografía urbana, que la gente sale de encuentro a fotografiar y que no es montada la fotografía. Entonces empiezan a salirme nombres en la cabeza de posibles fotógrafos de calle, ¿no? Que no sé por qué en mi fuero interno me dice, no es un fotógrafo de calle. Entonces he creado una distinción, que sería fotografía en la calle contra fotografía de calle. La fotografía en la calle sería aquella fotografía de ámbito social, aunque no tenga conflicto, pero de ámbito social, de sucesos, de noticias, que tiene lugar en la calle, pero la calle solamente tiene un carácter de escenario. Bien podría ser en un ámbito privado, que no público. Y en ese momento estoy pensando en autores como, por ejemplo, Willy, que fotografiaban los sucesos en las calles de Nueva York. De igual manera puedo pensar en Lisette Model, o incluso en Joan Coulomb, en Diane Arbus, en Daniel Lyon, en Eugene Richards, que son fotógrafos que la gente diría, no, es un fotógrafo de calle, él está en la calle, ella está en la calle. Pero en realidad lo que hacen es que su estudio está en la calle, como mero escenario, o va a cubrir un tema social que resulta que está en la calle. Pero de igual manera se pueden meter en interiores, en casas, en ámbitos privados, y tiene una aproximación esencialmente documental. Es decir, es una de las 5 Ws, la de where, en la calle. ¿Dónde? En la calle, pero no es un elemento primordial. De hecho, por ejemplo, el caso más curioso es el de Diane Arbus, que la gente dice, no, es una fotógrafa de calle. Incluso los fotógrafos de calle dicen, me gusta Diane Arbus porque fotografía en la calle.
cuando el grueso de la obra de Diane Arbus estaba hecho en interiores, en las casas de los freaks, de sus amigos, pero en un momento dado a ella le dijeron, oye, ¿solo fotografías freaks? Dice, ¿cómo que fotografías freaks? Salgo a la calle y verás que toda la gente en la calle es igual de freak que los freaks que yo fotografío. Y efectivamente salió a la calle, empezó a fotografiar a gente normal y te das cuenta que la normalidad sí que da miedo. O sea, son mucho más freaks la parejita de gemelos, el tío que va con un canotí en una manifestación pro la guerra de Vietnam con una chapa que dice bomb Hanoi, bombardea Hanoi, y dices, este sí que es un freak, ¿no? Pero está en la calle para hacer la fotografía, pero no es una fotografía de calle. Lo que pasa es que a ella, la primera gran exposición que, digamos, la encumbró, se llamaba, si no me equivoco, New Perspectives, Nuevas Perspectivas, que se hizo en el MoMA de Nueva York en 1967 y que comisarió John Sarkowski, que es un teórico, bueno, de los teóricos más serios al respecto. En esa exposición venía con conocidos suyos y amigos que eran Garry Winogrand y Lee Friedlander, los cuales sí que son los puntales de la moderna fotografía de calle. Entonces, como todos iban empaquetados, pues ya Diane Arbus ha pasado, digamos, como fotógrafa de calle cuando en realidad no lo es tanto, ¿no? También es verdad que para mí, o sea, cuando hago esta mención de los autores que os he contado, como el Richards, Danny Lyon, la misma Arbus, estamos centrándonos en una época que es los años 60, 70, y no es casual, porque yo creo que en esa época, en los años 60 y 70, es donde cristaliza de verdad el género de fotografía de calle, según los principios que yo os explicaré luego, ¿no? Es decir, en ese momento, y en concreto yo diría que con Garry Winogrand y sobre todo con Lee Friedlander, el género de calle empieza a tener nombre y se conoce como tal, aunque hay que tener en cuenta que para considerar la fotografía de calle hay que retroceder hacia atrás y tener en cuenta a otros autores que se dedicaron a la fotografía de calle tangencialmente o que han sido muy influyentes en los fotógrafos de calle, por muchos motivos. Ahí estoy pensando en Cartés, estoy pensando en Cartier-Bresson, estoy pensando en Robert Frank no solo de los americanos, sino de sus fotos en Londres y París previas al proyecto. Estoy pensando en quién más, en Willy Ronis, en Robert Doisneau, en la llamada escuela humanista parisina de posguerra. Todas estas personas sí que tomaban la calle para tomar fotografías y muchas veces utilizaban elementos anónimos, personas anónimas, que podían relacionarse con ellos o no, y tomaban imágenes. Lo que pasa es que cada uno de los autores que he mencionado, por un motivo u otro, no llega, digamos, a ese estadio declarado de fotografía de viaje, porque o bien se interrelacionaban con la gente, oye, ¿te importa que te haga una foto un segundo? ¿No? O bien, por ejemplo, la fotografía de calle era una parte mínima de su trabajo, o sencillamente porque la aproximación a la fotografía en la calle, estoy pensando ahora en Frank, era demasiado densa, demasiado sentimental, demasiado dura para lo que entendemos por la fotografía de calle. Por lo cual, hay toda una serie de autores que sí que es verdad que cuando veamos, por ejemplo, las citas que mencionan autores como Richard Calvert, si no me equivoco, mencionan a estos, a Doisneau, a Robert Frank, etcétera, etcétera, son sus influencias, pero tampoco es exactamente lo que es la fotografía de calle. Entonces, a estas alturas de la vida, ya estaré preguntando a Gede qué es la fotografía de calle que Rafa lleva anunciando durante un montón de tiempo y que todavía no termina de definir. Lo primero que os comentaré será una actitud. Hay una figura muy bonita, que es la de Le Flaneur. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien. Flaneur, si no me equivoco, en francés viene a decir algo así como la figura del haragán, del holgazán, del tío curioso, ese que va paseando por la calle y va mirando la realidad mientras los demás siguen en su cotidianidad. A Robert Doisneau y a su amigo el poeta Jacques Prévert, ¿no? el cual veremos alguna imagen, no, sí la veremos, porque está en la proyección, les gustaba, digamos, hacer el Le Flaneur, o sea, ir paseando por la ciudad a ver qué es lo que hacen los demás, con una mirada ociosa, relajada, discreta, como un ciudadano más que está viendo lo que hacen los conciudadanos, pero que no interactúa, solo como un observador. De cierta forma, en este país de Flaneur sabemos bastante, sobre todo los abuelos,
¿no? Eso que se ponen a mirar la obra tranquilamente. Yo siempre me pregunto, ¿qué mira un abuelo cuando mira una obra? ¿Era un antiguo paleta y está mirando a ver si lo hacen bien, mal? ¿Está viendo el esfuerzo de nosotros? Ese punto de flaner, de ir paseando, ir mirando, para escribir un poema o para hacer la fotografía de calle, creo que es un buen principio. Si no hay narración aparente, ¿cuál es el tema de la fotografía de calle y por qué se le considera una aproximación documental a la realidad? Aunque suena perogrullada, se puede decir que el tema de la fotografía de calle es la calle en sí misma. Es decir, cuando se fotografía la fotografía de calle hay personas, pero generalmente todos los autores que os he comentado anteriormente fotografiaban a personas en concreto. Por un motivo, por una curiosidad, porque es raro, porque le sirve como un símbolo de una idea. En cambio, la fotografía de calle es esencialmente fotografiar las personas, pero también el mobiliario urbano, los vehículos, los perros, la calle en sí misma, la publicidad, todas las cosas que hay en la calle y cómo se relacionan entre sí. Es decir, el vínculo que puede tener la persona que mira una valla publicitaria, o la relación de la gente con el perro, o la sombra que hace un perro proyectado en una valla publicitaria. O sea, todos los elementos como si fuera un gran elemento, una gran danza coral de elementos que fusionan en un momento. No es tanto la persona, sino la persona integrada en el medio. Luego ya llegarán los análisis sobre qué significaba la foto, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales no interesa los elementos descontextualizados, sino la relación entre todos los elementos que aparecen en la imagen. Otra cosa que es fundamental es la cotidianidad. No hace falta que pase nada especial. La vida misma es suficientemente rica y en cualquier momento pasan cosas suficientemente interesantes como para ser registradas con una cámara. En el fondo, la fotografía de calle es bastante de una cultura pop y deviene o debe bastante, digamos, al hecho de la popularización a nivel doméstico de la fotografía en los años 50, pero sobre todo en los años 60. A partir de los años 60, en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la gente, todas las familias tenían una cámara en casa y tomaban fotografías de las cosas. Y nace esa forma, que ahora ya es pura compulsión, ¿no?, de registrar la cotidianidad. En el ámbito doméstico, pero también fuera, las vacaciones, pero la misma calle. La realidad merece ser, digamos, fotografiada y coleccionada. No tiene que pasar nada, no tiene que haber un muerto en la calle para salir a hacer una fotografía en la calle, porque la calle en sí ya es suficientemente interesante. En el fondo también lo que pasa es que la fotografía, por ejemplo en Estados Unidos, a partir de los años 60, se empieza a estudiar en institutos y en universidades. En un país moderno donde un coche de 1950 o una guitarra eléctrica de los años 60 ya se considera un vintage, una pieza antigua, no tienen los prejuicios que hemos tenido en Europa para considerar la fotografía como un hecho creativo y artístico. Y lo normal es que la gente, aunque luego sean abogados, médicos y demás, en el instituto o en la universidad estudien fotografía. Por lo cual la fotografía es un acto cotidiano y es un acto que se justifica per se. No hace falta que haya boda, bautizo o comunión para salir a la calle con la cámara. Eso es interesante. Todavía así, para mí la clave es la aproximación fotográfica en la fotografía de calle. Me explicaré. La fotografía de calle juega con una baza y es la limitación de la misma imagen. La imagen es plana y está encuadrada. Representa una realidad tridimensional en dos dimensiones. Por lo tanto, ubicándose en un momento y en un lugar concreto, puedes generar una imagen que no es percibida por nadie, porque no está en tu posición, que no es advertida por nadie y que puede tener un valor especial añadido, que muchas veces tiene el carácter de sorpresa e incluso de humor. Un ejemplo, la literatura de una foto. Un señor con un impermeable amarillo va paseando por la calle y pasa delante de una valla publicitaria con la cara de una chica. Esa es la literatura. ¿Qué pasa en la foto? Un señor con un impermeable amarillo, Pero si el fotógrafo se pone en el lugar adecuado, en el momento adecuado, la fotografía de calle será un señor con un impermeable amarillo
pasa delante de una fotografía de una chica que guiña un ojo y saca la lengua y que está lamiendo la capucha del impermeable amarillo porque es un helado de limón. ¿Sabéis? No es lo mismo, simplemente eso, dependiendo de cómo te busques, el momento, encuentras una relación de elementos que en principio no estaban relacionados y que no tienen nada que ver y crean una imagen única. Contando además con un factor, y es que la chica en el cartel es tan importante como el señor amarillo, de amarillo, pero la chica no existe, es solo una foto. Pero en la foto, tanto vale la persona como la foto de la foto, por decirlo así. Si os dais cuenta, tiene un juego, digamos, de arquitectura visual, donde ya lo de menos es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. O lo que puedes llegar a contar con elementos que en principio no tienen nada que ver. El señor que ha pasado delante del cartel ni ha reparado, no solo en el fotógrafo, sino que había un cartel detrás con una señora que estaba sacando la lengua y que en un momento concreto, en una décima de segundo, parece que le está lamiendo la cabeza porque ella ha tomado vida, entre comillas, y ha visto un helado de limón que pasaba a su lado. Como veis, el tema de la fotografía de calle remite al viejo rollo de entre el espacio decisivo frente al momento intersticial, el in-between de Robert Frank, el espacio decisivo de Cartier-Bresson y el in-between de Robert Frank. Y cuando yo pienso, digo, bueno, la fotografía de calle, ¿por qué se guía? Está claro que tiene que ver con el instante decisivo de Cartier-Bresson, en el sentido de que el fotógrafo es una suerte de atleta o de gimnasta y arquitecto visual que tiene que disponerse rápidamente en una ubicación y en un momento para tomar una fotografía concreta de un momento que es súper breve, no es una foto montada, no puede decir quédate aquí para que parezca que el señor, quédese usted aquí para que parezca que la chica le está lamiendo la cabeza con... ¿no? Pero por otro lado también tiene que ver con el in-between de Robert Frank, en el sentido de que la elección del momento es completamente aleatorio. No es algo que acontezca y que exija de una forma inequívoca que se fotografíe eso en ese momento, sino que es una imagen un poco creada por el fotógrafo y que ha podido elegir un momento como otro. Entre otras cosas, porque no es un momento alto, no es un momento de gran tensión emocional, sino es generalmente un modelo perfectamente banal. Pasaba por la calle, para decirlo de otra manera, que podría no hacerse la foto y que no pasaría nada. No se ha perdido ninguna gran instantánea, ningún gran momento. No hemos pillado un scoop, como se dice, ¿no? Esa fotografía que pilla un instante que no se repetirá y que es importante por cualquier motivo, por dramático, por trágico o porque sea una personalidad importante, etcétera, 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 etcétera. A mí, a partir de ahí, me empiezo a preguntar por qué la fotografía de calle tiene tan buen predicamento entre los ingleses y sobre todo los norteamericanos, y por qué no tiene tanta importancia en países como España, incluso en Francia, en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué hay países que se interesan tanto por ello y otros que no? Y yo creo que la clave tiene que ver esencialmente con una cuestión política. Vale que hay una serie de aspectos técnicos que sí pueden influir. Una nación que se ha acostumbrado a que sus chavales estudien fotografía es una nación que tendrá, digamos, más fotógrafos potenciales. Pero bueno, en la Barcelona de 2010, como sabéis, hay muchos fotógrafos en la calle, gente estudiando fotografía, y hay relativamente pocas fotos de calle. Hay fotos en la calle, hay muchos reportajes sociales, imagen creativa, pero hay poca foto de calle, ¿no? Quizás yo creo que la clave de todo esto tiene que ver con el sentido de la democracia y de la libertad pública de países como Inglaterra y como Estados Unidos. Obviamente no son democracias perfectas, a España siempre ha sido un país muy crítico, sobre todo con Estados Unidos, pero hay una cosa sí que es verdad, que en Inglaterra si alguien toca la puerta a las 6 de la mañana nadie piensa que es la policía que viene por ti. Y dices, ¿qué le pasa al lechero? ¿Qué problema tiene? ¿No? De igual manera, yo creo que en Estados Unidos y en Inglaterra, de igual forma que el espacio privado es sagrado,
Ellos dicen virtud pública y vicio privado. La misma pareja que se entrega al desenfreno más creativo, vamos a dejarlo en creativo, dentro de su casa, no se besará en la calle, o se besará públicamente en la calle, porque cada uno en su casa es el rey, la reina de su casa, y nadie puede entrar. Pero la calle es un espacio que todo el mundo comparte. Si sales a la calle, estás haciendo un acto público de ti mismo, y por lo tanto, estás sujeto a que te fotografíen. Pero también la base es que nadie espera que cuando te fotografíe alguien en la calle, un desconocido, pienses, ¿por qué me fotografía? ¿Con qué derecho me fotografía? ¿Qué hará con la foto que ha tomado de mí? No sé si habéis tenido oportunidad de fotografiar en Londres, en Nueva York, incluso en París. París ya menos, pero cambia mucho respecto a fotografiar, por ejemplo, en Madrid. En Madrid la gente puede ser agresiva. Yo recuerdo cuando vivía allí que era una ciudad difícil para fotografiar, porque la gente dice, ¿por qué me fotografía? Y en el fondo es porque hay una tradición democrática que no hay, por ejemplo, en nuestro país. Yo hay un capitulillo que el subtítulo que se llama Y Fraga dijo, la calle es mía. Es que es muy fuerte. Teníamos un ministro del Interior, yo era muy pequeñito, pero me acuerdo de haber oído la frase, que ante unos disturbios dijo, la calle es mía. No, la calle es de todos. Lo que pasa es que 40 años de dictadura franquista influyen muchísimo en la gente. De tal forma que no hay prácticamente fotografía de calle en España, porque primero, sacar la cámara a la calle durante muchos años era que la gente preguntara, ¿qué hace usted? ¿Qué va a hacer con esa foto? Un estado policial genera una mentalidad policial y una desconfianza de la ciudadanía que piensa que el que le hace la fotografía puede utilizar la foto en su contra, en cierta manera. También hay que decir otra cosa, que por ejemplo hay fotógrafos en España, estoy pensando en Massats, en Maspons, en Ricard Terré, que fotografían en la calle, pero son aspectos sociales de la calle porque en el fondo pensaban que la fotografía de la calle por sí misma no tenía valor. Más en un país, como bien decía Xavier Miserats, el estatus del fotógrafo se encuentra entre la foca y el payaso del circo. La idea, en un país donde lo normal, a mí me ha pasado, me río pero me ha pasado, de ir a cubrir un tema fotográfico, una señora que da una recepción social, ir con tu cámara, yo recién licenciado de la facultad pensando que ya estaba medio hecho, ¿no? Ir a fotografiar, tomar fotografías y acercarse y decirle, si quieres comer, vete con el servicio a la cocina. En un país donde la fotografía no era valorada, los fotógrafos como Maspons, como Massats, como Paco Ontañón, como Pérez Siquier, ¿no? Cuando salían a la calle y dicen, voy a hacer un trabajo intelectual, una fotografía social, y en el fondo estoy haciendo un servicio a la contracultura antifranquista, a los intelectuales, ¿no? Estoy en un plano equivalente a Juan Goytisolo, por decirlo de alguna manera, a la hora de elaborar un contradiscurso frente al discurso imperante de Franco. ¿Excepciones a la norma? Yo creo que Catalá Roca, cuando se paseaba con su Rolleiflex por Barcelona y por Madrid porque le apetecía, Xavier Miserats, cuando fotografiaba, sobre todo para algunas fotos de Barcelona en blanco y negro, y un caso muy curioso, es un poquito, bueno, no, es de provincias, es de Oviedo, si no me equivoco, de Gijón, que es Gonzalo Juárez, que además el pobre hombre ni siquiera lo valoraba porque trabajaba en diapositiva a color. Esa es otra de las características de la fotografía de viaje. La fotografía de viaje supera la dicotomía tradicional de fotografía en blanco y negro frente a fotografía en color. ¿Por qué? Porque la mentalidad de un fotógrafo de calle es más pop que todo eso, y el color no tiene, digamos, no está lastrado de esa falta de valor intelectual que tiene la fotografía documental. Yo todavía me acuerdo de anuncios de Kodak Stemax que decían, para una fotografía documental que exige en blanco y negro, que exige ser en blanco y negro, como si no se pudiera hacer una foto social en color, ¿no? Bueno, en ese sentido, la fotografía de calle es ligera y, por ejemplo, el uso del color, porque lo he desviado por lo de Gonzalo Juárez, ¿no? Viene dado porque, por ejemplo, otros autores como Stephen Shore, como William Eggleston,
como Joel Meyerowitz, que es uno de las claves de la fotografía de viaje de los años 60 y 70, empezaron a trabajar en color porque vienen de una cultura pop, porque en el fondo están más cerca de autores como Warhol, Rauschenberg, ¿no?, que de un fotógrafo tradicional, de un Sebastián Salgado, de un Eugene Smith, por ejemplo, de una fotografía social o concienciada. Generalmente cuando me dicen, bueno, ¿y cuál es el perfil de un fotógrafo de calle? Yo diría que es un señor generalmente de unos 40 años, en torno a 40 años, más bien solitario, que va con una cámara de pequeñas dimensiones. En la época analógica la cámara reina era la Leica, de la serie M, con algún objetivo entre 28, 35, 50 milímetros, que viste anodinamente, que pasa desapercibido, ¿no? Esto no sería mi camisa para ir a hacer fotografía de calle, como podéis imaginar, ¿no? No más una camiseta negra y alas. Que está más interesado por las matemáticas, la poesía o la música, casi que por la narrativa del cine o de la literatura. Porque en realidad tiene una cosa como de juego visual, rápido, muy espontáneo, y en el cual tiene algo también de caza, en el sentido de salir a cazar en el mejor sentido de la palabra y volver con piezas a casa que no sirven para nada. Porque como muy bien dice, creo que es Nick Tarpin, ni lo entiende un editor gráfico para publicar en una revista, ni tiene valor para exponerse en una galería de arte, o sea, no tiene un valor de mercado. Tiene ese punto de juego lúdico, y lo que tiene también, y en eso creo que es muy anglosajón, es de punto de respeto. Por ejemplo, se supone que el fotógrafo puede tener un punto mirón, voyerista, y curiosamente en la fotografía de calle, cuando veáis, hay muy pocas imágenes donde la sexualidad sea explícita, o la mirada del hombre a la mujer como objeto de deseo sea explícita. Suele ser bastante pudoroso. Y curiosamente las fotos más sexys son de fotógrafos como Bryn Campbell o como Melanie Einzig, que son los fotógrafos que se aproximan a la mujer desde una perspectiva más sensual, ¿no? Por otro lado, también es bastante, yo diría que es influjo también de la cultura de Hojas de hierba, el poemario de Walt Whitman, que es un poemario básico en la cultura anglosajona, sobre todo la americana, y también en otros poetas como William Carlos Williams o Dylan Thomas, ¿no?, en el cual ellos fijan una imagen y consiguen de un símbolo, de una imagen común, generar un símbolo muy fuerte. Hay un poema de Dylan Thomas que habla de una carretilla roja en la parte de atrás de un jardín, y es solo una carretilla roja, pero trasciende. Tú lo lees y tienes una especie de pequeña vibración, una suerte de satori, que dirían los japoneses, ¿no?, que tienes la sensación de que has trascendido. Es solo una carretilla roja, pero es la infancia, es la luz como pica en la carretilla roja, en la gota de agua que te remite a otros mundos. Esa sensación de, a partir de lo cotidiano, hacer algo más grande, eso que se incluye incluso en cierta forma de mirar a veces de autores como Paul Auster, que crean una serie de imágenes muy gráficas, funciona mucho la fotografía de calle americana y remiten a la idea del común universal. Pero a diferencia de Walt Whitman, los fotógrafos de calle no ensalzan al héroe anónimo de la calle, sino lo convierten en el mismo grado de risibilidad. Generalmente hay mucho de sentido del humor, dicen, ¿qué situación más divertida estás? Y ni siquiera te das cuenta, pero no sueles ver fotografías de calle en que digas, oh, qué pringao. Al contrario, la idea es, eres tú, pero podría ser yo. O mira cómo somos todos. Igual de risibles, estamos en la parada del autobús, bostezamos, y todos bostezamos en la parada del autobús. Y merece la pena contar ese bostezo, porque todos hemos bostezado y nos reconocemos en ese bostezo. En ese sentido es muy democrática y es muy humanista la fotografía de calle, aunque no es crítica con el sistema, porque asume, en eso es muy pop, o yo diría incluso que es postmoderna, asume que la sociedad de consumo está aquí, que es inevitable, y que nos vamos desplazando entre un montón de inputs permanentes, de agresiones visuales, de llamadas visuales, de carteles, de señales, de mil cosas así como muy fuertes que no te dan otra opción a vivir una vida de consumo, en
cierta manera. En ese sentido, políticamente, es un poquito, digamos, yo diría que es un poquito, no conformista, sino que ya, digamos, lo asume, ¿no? Yo también me gustaría contar que la generación posterior en España, en una generación ya democrática, con más cultura y más aceptación de la fotografía, y estoy pensando ahora en Cristina García Rodero, en Koldo Chamorro, en José Manuel Navia, en García Alix también. Quizás García Alix sea el más fotógrafo en la calle, sobre todo la serie antes de sus retratos, ¿no? Cuando fotografiaba a sus colegas. Pero bueno, estaba contando sus colegas, tampoco es fotografía de calle. Hasta Pep Bonet, en líneas generales, vemos que los fotógrafos o han optado por una fotografía antropológica, García Rodero haciendo sus fiestas, por decirlo así, ¿no? Koldo Chamorro también, o una fotografía social. Han internacionalizado su discurso, y el país se le ha quedado pequeño, y un Ricky Dávila, un Clemente Bernat, un Pep Bonet, aunque hagan algún tema en la península ibérica, generalmente salen fuera. Y si lo hacen desde una perspectiva social. Si Clemente Bernat toca, por ejemplo, el País Vasco, lo hace para hablar del conflicto en el País Vasco, no por las calles del País Vasco, ¿no? O hay una fotografía un poco congelada en el tiempo. Por ejemplo, hay un fotógrafo, Luis Bailón, que os lo recomiendo, que va con su Rolleiflex por Madrid y fotografía las calles de Madrid, pero es un poco como Diane Arbus. Sus personajes son un poco esperpénticos, ¿no? En líneas generales, podría deciros que si ahora me preguntáis cuántos fotógrafos de calle hay en España, no sabré deciros. Diré que tengo amigos que hacen fotografía de calle que me gusta. Me gusta la fotografía de calle de Santi Caral, la de Carlos Prieto, la de Pepe Alorda, la de Gonzalo Santana. Yo hago algo de fotografía de calle, no siempre, porque a veces hago fotografía en la calle con posiciones gráficas, pero no es un género muy desarrollado y sí tiene un punto interesante, que quizás su limitación es que es demasiado leve. Hay una fotografía en la calle, por ejemplo, que toma la calle como un escenario, digamos, fantasmagórico. Es toda la corriente de jóvenes fotógrafos que miran y admiran a Anders Petersen, a Antoine de Agatat, donde sale la calle, pero es nocturna y alevosa. Es una calle que muchas veces no sabes, al ver las fotos de autores como Ana Belén Jarrín, Camila de Maffei, que no sabes bien qué es real y qué es la calle que tienen en la cabeza. Antoine de Agatat, Anders Petersen y toda la gente que le interesa esa corriente. Frente a eso, la fotografía de calle, que yo entiendo como fotografía de calle, es diurna, es de día soleado, ¿no? De hecho, el epígrafe es It's a sunny day, porque veis las fotografías de Londres y parece que tienen un anticiclón de las Azores permanentemente, porque están todos de veranillo, ¿no? Cuando en Londres, en realidad, el veranillo dura muy poco. Y donde hay una búsqueda denodada, en muchas ocasiones, de la gracia, del sentido del humor, ¿no? Si hay fotógrafos de New Space Public como David Solomon, que vemos que hay muchas fotografías de gente de raza negra. Si hay autores como Melanie Insi, que se nota que tiene una mirada casi política o de implicación con la gente que fotografía. También hay muchos fotógrafos, como el divertidísimo Matt Stewart, que es un skateboarder y va de ese rollo de calle, que hay una cierta obsesión por conseguir el chiste. Donde todas las fotografías, cuando haces el documento, la pregunta que dices, a ver, ¿cómo me hará reír? Y eso está muy bien. El problema es que ese que me hará reír se queda como techo del discurso. Cuando en realidad la clave, creo yo, de la fotografía de calle, que ha hecho grandes a fotógrafos del 60 y 70 como Winogrand, Meyerowitz, Tony Ray Jones, Calvar, Brent Campbell, es que a partir de la anécdota están estableciendo, y ahí es donde hace la fotografía documental, a partir de la anécdota consiguen dar un retrato de lo que era la sociedad de los años 60, de los años 70, los anhelos, la forma en que tomaban la calle, cómo hacían la calle suya o cómo se interrelacionaban con ella. Y en ese sentido, yo todavía estoy estudiando las fotografías y viendo si en el futuro pasarán a ser parte del imaginario colectivo, como hará. No podemos entender el París sin las fotos de Noah Snow, de Isis, de Ronis, de los años 50. No podemos entender
la Barcelona de los 60 sin Català-Roca, sin Miserats, ¿no? No podemos entender el Nueva York de los 70 sin Meyerowitz, sin Winogrand, sin Bryn Campbell, y quiero saber si la sociedad actual del nuevo milenio lo entenderemos a partir de esas fotos, si conforman parte del imaginario colectivo, como yo creo que sí harán otros autores de otras actividades, como puede ser, por ejemplo, en artes plásticas Banksy, tío que sale a la calle y hace arte terrorista, deja ¡pam! Su mancha, hace unos grafitis súper cañeros, súper ácidos y corrosivos y desaparece, y él no sabemos quién es. O cineastas como Winterbottom, que pueden hacer, digamos, una crítica, toman la calle y salen en películas como... yo no me acuerdo el nombre de la película. Salen a la calle y explican qué está pasando en el Londres medieval.